con esas cosas y seguimos aquí en el capítulo 17. Tenemos el capítulo 17. Recuérdense que durante este periodo que estamos viendo, el pueblo de Israel camina por el desierto de Cadés, salió de la península del Sinaí y entró en la zona de Cadés y del Moab, en toda esa parte cercana a Jordania. Dice en capítulo 17, versículo 4, tomó el sacerdote Eleazar los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron abrazados y los laminó con destino al altar. Sirven para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico que no sea de la descendencia de Aarón a ofrecer el incienso delante del Señor. No le ocurra lo que a Coré y a su cuadrilla, según lo había dicho el Señor por medio de Moisés. Esto es muy importante, este versículo, que tiene que ver con lo que acabamos la semana pasada. El pecado de Coré, Datán y Abión, no solo era de soberbia espiritual, sino que ellos quisieron ignorar el orden de Dios. Ellos dijeron, ¿por qué si Aarón y Moisés hacen esto, nosotros no lo podemos hacer? Y vemos que Dios había establecido un orden, y eso lo sabemos todos de memoria, y eso es el versículo que más la gente sabe: Dios es Dios de orden. Y el Señor le dio el orden del culto en la antigua alianza. ¿A quién le dio el Señor el orden del culto? A Aarón. Y por eso lo deja bien claro. Dice, sirven para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico que no sea de la descendencia de Aarón. El Señor lo estableció de esa forma. En la antigua alianza el sacerdocio venía de la familia de Aarón. Y los servidores del templo venían de la tribu de Leví. Nadie, por muy bueno, por muy santo, por muy piadoso que fuera, podía ofrecer culto si no era de la familia de ¿quién? De Aarón. Y no podía servir en el templo si no era de la tribu de Leví. Aquí no es que un judío decía, el Señor me dijo que abriera una iglesia, se iba por una esquina y fundaba un templo en la esquina. Eso no existía. Con eso dice, pero fulano es buenísimo. Fulano será buenísimo, será un santo, pero no está en el orden de Dios. Dios tiene un orden. Y en el libro de los Reyes, más adelante vamos a ver, es terrible, que en el libro de los Reyes dice que la familia del rey Jeroboam fue eliminada de la faz de la tierra porque ordenaba sacerdote a cualquiera. Eso está clarísimo. El libro de los Reyes dice que la familia del rey Jeroboam y él y toda su familia fueron borrados de la faz de la tierra. Borrados, quiere decir, fueron quitados del pacto de Dios. ¿Y qué fue el pecado que cometió Jeroboam? A cualquiera que quería, lo ordenaba sacerdote. Las cosas de Dios, el orden de Dios es muy serio. Y en el Antiguo Testamento vemos que el sacerdocio venía de la casa de Aarón. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio viene de los apóstoles. Tal como en el Antiguo Testamento, viene de la casa de Aarón. ¿Por qué viene de los apóstoles? Porque a los apóstoles el Señor le dio la orden el Jueves Santo, durante la primera Eucaristía, el Señor dio la orden solamente a 11 hombres. Haced esto en memorial mío. No se lo dijo a nadie más. Después de dar la orden de ir por el mundo y bautizar a la creación, a los discípulos que eran 500, pero la orden de celebrar la Eucaristía, perpetuar lo que él estaba haciendo, se lo dio solamente a los apóstoles. Y estos apóstoles, tal como a Aarón cuando murió, traspasó el poder al que le seguía. ¿Se acuerdan cómo lo traspasó? Por la imposición de manos. ¿Se recuerdan cómo Moisés transfirió el poder a Josué? Por imposición de manos. Los apóstoles transfirieron ese poder de celebrar la Eucaristía y de celebrar la Eucaristía, todos los sacramentos, a otros hombres que lo transmitieron a otros hombres, y así esa orden ha llegado hasta hoy. Luego entonces, el que no esté en el orden de Dios no puede ministrar las cosas de Dios, porque le pasa como a Coré, Datán y Abión. Y eso es lo que tenemos hoy. Cualquiera por ahí coge, no tiene ganas de trabajar y dice, voy a abrir una iglesia. ¿Quién te mandó a ti a abrir iglesia? El otro día estaba en el Publix y si ya se lo dije, pues lo vuelvo a oír otra vez. Yo estaba en el Publix y oí la palabra más clara de lo que son esas iglesias. Había un señor que, por cierto, Miguelina, era dominicano, por el acento lo conocí, y él estaba hablando con alguien por el celular. Yo estaba comprando, estaba atrás de mí, y él le decía a la otra persona, no, si yo mudé mi iglesia para Miami hace 9 años. Yo dije, qué bien lo está diciendo este hombre, yo debía haberlo grabado. Él está diciendo, yo mudé mi iglesia para Miami. Él vivía en Nueva York, se mudó para Miami. ¿Qué mudó él? Su iglesia. Yo no digo decir a ningún sacerdote que se va de una parroquia, yo me llevo mi iglesia
Todos somos de la única iglesia que es de Cristo y nadie la lleva a ningún lado. Pero esa iglesia la fundó él, y era de él, y se vino para Miami. ¿Y qué se vino con él? Su iglesia. Un negocio familiar. Y ahí al lado de mi sobrina en El Doral vive un señor que la iglesia le regaló una casa. La iglesia le regaló una casa en El Doral. Y no una casa, una tremenda casa. Y tiene afuera 2 carros de esos gigantescos, 2 SUV de esos gigantescos. Y el pastor y quiero decir una cosa, que al principio la iglesia se reunía en la casa del pastor. O sea que ni siquiera era una iglesia muy grande. Se reunía en la casa del pastor. Pero mi sobrina vio que estaba pintando la casa y le preguntó, le dijo, no, que se mudaban, porque le habían hecho supervisor de 70 iglesias en Orlando. Y le habían dado una casa más grande en Orlando. Y mi hermano le preguntó, ¿vas a vender la casa? Le dijo, no, aquí en la casa esta se queda mi hermano, que es el que se va a quedar con la iglesia. Él se fue y el hermano se queda con el negocio. La catedral del pueblo, la famosa catedral del pueblo, ¿no? ¿Usted ha oído mencionar? Bueno, pero en los años 80 fue muy famosa en Miami. Y ellos eran los dueños de lo que es hoy Radio Paz. Y Radio Paz era un radio 24 horas difamando a la iglesia, a la Virgen, al Papa, a través del radio de ellos. Una iglesia poderosísima. Y al pastor le dio una cosa y se murió. Dice un amigo mío que es pastor bautista, que no tiene nada que ver con él. El pastor, este amigo mío, dice que yo lo maté. Porque le mandé una carta diciendo que iba a tener que enfrentar el juicio de Dios y a la semana se murió. Yo tengo la carta todavía guardada por ahí, por los disparates que decían. Y él se murió y habían 3 pastores en la iglesia que lo ayudaban a él. Lo de ellos el esposo de una amiga mía. Pero yo tengo muchos amigos que son pastores protestantes. Y si ellos no me atacan mi fe, yo puedo ser hermanos de ellos. Ahora, cuando yo me vuelvo una araña pelúa, cuando alguien ataca, me falta el respeto a mi fe. Entonces sí, la cosa no hay. Pero yo tengo muchos amigos que son pastores. Y nos respetamos ambos la fe. Y este pastor era un hombre muy preparado, un hombre de Dios. Sin embargo, cuando el pastor Eden murió, ¿ustedes saben quién se quedó con la iglesia? No ninguno de los 3 pastores, la esposa, que no era pastora. La esposa se hizo pastora y se quedó con la iglesia. No se lo dio a los otros pastores ordenados que habían allí, porque iban a perder su iglesia. Y aquí lo dice bien claro, solamente que está en el orden de Dios puede ministrar al Señor. Tú eres una persona muy buena, muy santa, el Señor te dio palabra, abro un grupo de oración. Pero tú no tienes ningún poder a no ser que estés en el orden de los apóstoles, como Israel estuvo en el orden de Aarón. Y los grandes problemas de Israel comenzaron cuando después del exilio babilónico la familia de Aarón se extinguió. Y entonces los cargos de sumo sacerdote se los daban a cualquiera. Y después de ahí el arca se perdió y el culto de Israel terminó siendo nada. Estaban fuera del orden de Dios. Y por eso lo dice bien claro, sirve para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico que no sea de la descendencia de Aarón.